Buenas tardes, otra vez a este seminario que estamos intentando hacer una vez al mes sobre actividades formativas, supongo que desde el grupo de ICUFOC, grupo CUBA, hemos planteado un poco al programa de doctorado de investigación transdisciplinar, y entonces sabéis que más o menos estamos haciendo una vez al mes, que el mes pasado presentó Raquel Becerril aquí el trabajo que hacía sobre salud comunitaria en Magaz y demás. Y entonces, a ver, me toca aquí hacer un poco casi de doble situación, porque por un lado presentar un poco a Alicia, que era quien iba a hacer el trabajo que veis que tenía puesto cognición musical corporizada, pero bueno, hablando Alicia y yo, dado que esto está dentro de un trabajo en realidad, o una parte, obviamente Alicia trabaja profesionalmente de estas cosas fuera del grupo, pero dado que hay una parte que Alicia está haciendo con nosotros en el grupo de ICUFOC, un proyecto de tecnologías de aprendizaje, pues lo que queríamos era un poco comentarlo dentro de este caso de estudio, y que además lo vierais un poco como probablemente más vinculado a algunas cosas que pueden tener con cognición musical, vinculado a un caso dentro de los que estábamos manejando metodologías de aprendizaje. ¿Vale? Si recordáis, porque bueno, hay gente que ya no escuchasteis el otro día hablando a Raquel, es un proyecto que tenemos más de ICUFOC, que se llama Ecologías de Aprendizaje, proyecto de educación expandida y con formación de ciudadanía, ¿vale? Vais de proyecto de educación expandida y con formación de ciudadanía. Dentro de los diferentes casos que hay, ¿vale? Hay uno, que es el que hemos llamado así, producción de narrativas infantiles transmedia en entornos de participación creativa, ¿vale? Que os sitúo rápidamente, que es un caso que se hizo en el Colegio Francisco Argos de Venta de Baños, con una maestra que es Eva Diago, que trabaja pues, ahí, a través de la metodología de microrelatos, ¿vale? Y la construcción de historias con niños y niñas. Entonces la historia era que dentro de los diferentes casos que estábamos manejando en ICUFOC, lo planteamos dentro de una historia que también, pues, junto a otros compañeros que estaban trabajando también en el mundo de narrativas transmedia, que es un campo en línea de la comunicación en general, que pues ya sabéis, si habéis oído por ahí o si no conocéis un poco el concepto, quienes así estáis ahora aquí con nosotros os animamos a que lo entréis y escuchéis, porque es un mundo que está bastante en boga, ¿no? Ahora mismo. Bueno, para hacerlo muy corto, pues la idea era que la narrativa transmedia dentro del campo de la infancia podría ser también una estrategia interesante para hacer un trabajo de producción creativa, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Entonces, bueno, realmente lo que vamos a hacer es, entre Alicia y yo, contar un poco, y a Alicia le voy a dejar la parte más específica que tiene que ver con cognición musical, que es a la que voy a ir por referencia a Alicia también, y por dejar un poco también esta parte como introducción y que veáis un poco por dónde va un poco el caso de estudio, ¿vale? Y como también nos sería un poco para reflexionar, pues esa era un poco la idea, ¿vale? Intentamos, como hemos hecho la otra vez en estructura, que es contar relativamente rápido algunas cuestiones que tienen que ver con el caso de estudio y que podamos debatir, pues las cosas que queráis un poco debatir en torno a algunas cosas que han salido un poco en la investigación o que estamos un poco repensando, porque todavía estamos repensando un poco, ¿no? ¿Cuál es la descripción, el propósito de este caso, ¿no? Pues sobre todo es trabajar con narrativas transmedia, con la producción de narrativas transmedia en el campo de la infancia, produciendo relatos que de alguna manera se trabajan de forma creativa con los niños, pues sobre todo con tres objetivos: el desarrollo de la creatividad y la imaginación a través de múltiples lenguajes, es decir, que estamos hablando de una aproximación más o menos multimedial. Lo que se hace con los niños es utilizando diferentes medios y lenguajes, pues se trabaja una historia, ¿no? Y a través de esa historia, ¿vale?, se va generando una experiencia de trabajo colaborativo, que es el objetivo segundo, ¿vale?, generando esos relatos. Y bueno, sobre todo con la idea un poco también de construir ciudadanía, que ya veremos un poco en este caso con los niños en qué puede consistir esto de construir ciudadanía en el campo de la infancia. Entonces, sobre todo son esas tres cosas: construcción de ciudadanía a través de entornos creativos utilizando narrativas transmedia o producciones transmedia, y un foco concreto del estudio pues va a ser lo que Alicia va a contar un poco con el tema de cognición musical, la parte que tiene más que ver con eso. Lo hago un poco rápido porque me parece más interesante y vayamos también después a esta parte. Sí que queríamos que veáis un poco cómo es la descripción del proceso que se ha hecho, porque es un proceso de investigación, pero que se ha hecho haciendo un diseño experimental, un diseño educativo. O sea, es decir, realmente a Eva Diago, que ya tiene un trabajo de construcción de microrelatos, se le planteó esta situación, se le planteó que construyera un microrelato con los niños a partir de una situación que sirve un poco, texto e imagen, que sirve un poco como disparador para construir esa historia, que es ese que veis a la izquierda,
bueno, ahí están los niños y demás, con la maestra, con Eva, y efectivamente esa historia se intenta de alguna manera que se trata de una perspectiva inclusiva, con un enfoque educativo de género, porque de alguna manera, además, si veis, no tiene un sesgo a priori de género, salvo que nosotros le imputemos al niño o niña, porque esto habría que decidirlo, que se intentó buscar una imagen que fuera lo más, entre comillas, ambigua por lo menos, ¿no? En el campo del género. Obviamente, sí que se ve el tema del globo del mundo y demás, eso parece un puzzle, pero a la vez parece, pues bueno, pues una niña dentro de un mundo, bueno, se juega un poco con eso, ¿no? Partiendo de ahí. Pero bueno, esa era un poco la situación. ¿Qué se hace? La experiencia que tenía Eva, Eva es una maestra que trabaja mucho con la construcción de microrelatos, tiene un trabajo reconocido en el entorno de Palencia sobre el tema de construcción de historias a través de microrelatos en el campo de la educación infantil. Entonces, pues Eva hizo lo que mejor sabe hacer, seguramente, que creo que es la construcción de microrelatos con los niños. Y entonces empezó desde ahí. ¿Por qué la idea de narrativa transmedia? Para que lo entendáis rápidamente, un transmedia, básicamente la narrativa transmedia es construir relatos a partir de un medio, es decir, en este caso se construye el relato a partir de un texto-imagen, ¿vale? Que los niños de alguna manera construyen un pequeño microrelato, que es ese que veis ahí abajo, es decir, se crean una serie de situaciones, ¿vale?, creativas, se utilizó mucho los 6 hombros de pensar de Bono para hacer esta historia, y en un determinado momento los niños producen finalmente un microrelato. Nosotros tenemos grabado este tipo de historias y tal, pero bueno, para ir a lo básico, para que se entienda. ¿Qué es este? Que es el que construyen eso. El día que se cayeron algunas piezas de su mundo, se dio cuenta de que podía mirar a otros lados y hacer cosas con los demás que le hacían sonreír. ¿Vale? Esa es un poco la situación, digamos, casi de partida, aunque fue ya un proceso de construcción, ¿no? ¿Por qué se habla de transmedia? Porque finalmente, a partir de eso, se va trabajando utilizando una aproximación multimodal que tiene que ver con la música. Es decir, que del texto e imagen y del pequeño microrelato lo que van a hacer los niños es construir una pequeña historia. Una historia en la que lo que sirve un poco de hilo conductor para la construcción de la historia va a ser utilizar un poco la música, las cultivas musicales que ahora Ali contará, bueno, para producir esa historia y para ayudar un poco, es decir, que tiene ese instrumento de mediación, para hacerlo un poco así como muy rápido. Básicamente esa era un poco la idea, es mediar en la posibilidad de pasar de un microrelato a una historia utilizando el tema de la condición musical corporizada y demás. Yo voy a acabar casi aquí, solo que os voy a contar un poco para que veáis el proceso en general, porque alguien os va a contar ahora más en concreto algunas de estas cosas, ¿vale? Se construye la historia finalmente tiene una narración, es decir, tiene una estructura, tiene nunca mejor dicho, un texto, ¿vale? Y lo que se hace, siguiendo un poco la filosofía de los transmedia, es transformar esa historia en otra historia utilizando en este caso el cómic. Quiero decir que lo que hacen los niños finalmente es volver a utilizar esa historia utilizando la estrategia un poco del cómic. La historia se crean unas viñetas, o sea, se la descomponen algunas viñetas con los niños y con las niñas para intentar un poco dibujarlas y entonces crean un cómic. Obviamente la idea es que no es una reproducción de lo anterior, sino que los niños en esa historia van creando, van reinventando, van incorporando nuevas ideas, ¿no? Ya veis que la historia, para que veáis cómo se dividió en las tiras cómicas, pues son 14 inicialmente, y bueno, al final, esto es los diferentes bloques que tenía la historia. Es verdad, estamos hablando de niños de 5 años, que en este caso que pues, construyen su cómic a su manera, evidentemente, pues con esto que veis visualmente. ¿Qué ocurre? Que finalmente, la producción final de este transmedia, hasta digo, es transformar la historia, a través de la historia, transformarla en cómic, pues transformar el cómic en una obra de teatro, que era una cosa que también la maestra, y si sabéis que los maestros y maestras en educación infantil si están acostumbrados a hacer dramatización ya con los niños y demás, pues acabar utilizando la estrategia del teatro un poco para finalmente volver a construir la historia, ¿no? Entonces, pero la idea siempre, que esto tiene mucho que ver con el transmedia, es uno, partir de una historia, partir de un relato, utilizando diferentes medios. Ese relato va transformándose a medida que se van utilizando esos medios y finalmente los niños, en este caso de las niñas, se convierten en un poco lo que se llama en la cultura esta transmedia en prosumidores, ¿no? Prosumidores, es decir, gente, sujetos activos que de alguna manera van incorporándose en la historia, van metiendo sus intereses, sus ideas y demás. Esto, no sé si lo he intentado contar lo más rápido que he podido. Esa es un poco la estrategia a nivel de diseño educativo. Ese sería el diseño educativo, con lo cual en realidad podemos haber planteado esto es un proceso de innovación docente en el aula, en un aula de educación infantil,
donde pues, la maestra se le planteó a Eva, en este caso, hacer ese diseño. ¿Qué hicimos nosotros en el proyecto de Ecologías del Aprendizaje? Varias cosas. Una de las cosas que nos interesa, obvio, es esta final, que es el tema de la creatividad. Volver sobre el tema de la creatividad y por qué creemos que este tipo de producciones tienen que ver con entornos creativos. Pero otra que nos parecía interesante es que, dado que justo en el momento en que se pasó del microrelato a la historia se utilizó el tema de la mediación musical, y ahí fue donde participó Alicia, pues bueno, era una de las cosas que nos parecía interesante pues focalizar más en la presentación hoy y que aprovecháis un poco el despertaje, iba a decir, el saber de Alicia un poco en relación a este tipo de cosas, pues para ver un poco, bueno, quizás con ejemplos también concretos y prácticos de lo que significa esto de que veis en la actividad, ¿no?, de cognición musical corporizada y demás. ¿Ahí te vale para ajustar? ¿Desde ahí un poco? Vale. Entonces te lo pongo ahí y me dices si necesitas que vaya pasando cosas, ¿vale? Sí, vale. desde ahí. Okay. Bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender un poco qué es esto de la cognición musical corporizada. Cuando el niño nace, las primeras experiencias que tiene con el mundo en realidad son sensoriales y manipulativas. Y gracias a ellas va construyendo. Y cuando es adulto y tiene que comprender un dominio de la realidad muy abstracto, bueno, pues hay teorías que dicen que entiende estos dominios abstractos en términos de cuestiones más concretas, más tangibles, más corporales, que son los esquemas cognitivos, los esquemas cognitivo-corporales. Por ejemplo, en el paradigma de la Embodied Mind se empezó a trabajar en lingüística y las primeras experiencias que se llevaron a cabo fueron de análisis de metáforas de lingüísticas en la vida cotidiana. Por ejemplo, Lakoff y Johnson estudiaron estas metáforas y decían, estudiaban porque, por ejemplo, decimos cosas como que estamos perdiendo el tiempo. El tiempo es algo muy abstracto, ¿no? Y cuando consideramos que lo perdemos o que lo ganamos, pues es que lo estamos considerando como una especie de objeto, algo que se puede perder o ganar. O cuando decimos que estamos de subidón o de bajón, ¿no?, en términos de arriba a abajo, entendemos nuestro propio estado de ánimo en términos de verticalidad espacial, cuando es algo que realmente no es que tenga una traslación real a la verticalidad. Bueno, pues existen un montón de metáforas, ahora seguro que estáis cada uno en vuestra cabeza pensando en las vuestras, ¿no?, de metáforas de la vida cotidiana, que ejemplifican muy bien, yo creo, lo que es esto de entender en términos corporales un dominio abstracto de la realidad. Bien, pues la música, el sonido es muy, muy abstracto. Dicen que es el más abstracto de las artes porque es efímero, en el momento en que existe deja de existir, el tiempo juega en su favor, etc. Así como un cuadro lo vemos y parece que hay una realidad un poco inmanente, ¿no? Es mentira, tampoco es así. Pero la música dicen que es muy abstracto, es la más abstracta de las artes precisamente por eso. Entonces necesitamos entender en términos de algo concreto, corporal, tangible, esta realidad. Bien, ¿dónde nos lleva esto? Los niños también entienden la música en términos corporales. Esto lo vemos muy fácilmente cuando ponemos música a un niño y empieza a bailar y empieza a moverse. Y empieza a veces a imitar los instrumentos o empieza a moverse utilizando a lo mejor un ritmo o el pulso o de repente una frase musical o... Vemos cómo de alguna manera utiliza los elementos sonoros para ajustarlos a lo corporal, ¿no? En ese sentido, cuando observamos a los niños estamos entendiendo qué cuestiones del sonido están conceptualizando. El sonido, que nos parece que es algo, la música, que nos parece que es algo ahí que está ahí, ¿no?, y que percibimos y ya está, de forma más o menos pasiva o activa, no sabemos, ¿no?, y que es algo como objetivo, en realidad es el sonido y la música es algo pues, que solo podemos percibir a través del sesgo de nuestra subjetividad, con lo cual en realidad hay teorías enactivas que forman parte o están dentro de estas teorías de la cognición musical corporizada que dicen que del fenómeno sonoro solamente percibimos aquello que hacemos. Y digo hacemos entre comillas porque hacer no significa solo hacer en términos físicos, sino en términos cognitivos.
Hay una experiencia muy interesante de un musicólogo que pidió a 3 grupos o 4 de personas que escucharan la misma pieza musical. Y a cada uno le pidió hacer una cosa. A unos les pidió que lo que tenían que hacer era una transcripción de la melodía lo más precisa posible. A otros les pidió que hiciesen un análisis estilístico de la forma, Bueno, a cada grupo le pidió una cosa, ¿no? En el café, cada grupo hablaba con los otros y no eran capaces de saber que estaban escuchando la misma pieza musical. Porque cuando atendemos a un aspecto de la realidad, filtramos nuestra percepción y percibimos solo aquello a lo que estamos prestando atención. Bien, entonces, los niños también entienden la música en términos cognitivos. ¿Para qué nos ha servido a nosotros esta cuestión? Para 2 aspectos. Por un lado, para entender cuáles son los mecanismos cognitivos que utilizan los niños para entender la música, pero después, y ya más en términos educativos, para saber cómo esos mecanismos cognitivos funcionan como puente o andamio para construir y crear, que es por lo que la música se convierte en una mediadora y es la que es capaz o permite a los niños crear, elaborar a partir de ahí. Bien, entonces, ¿cómo estudiamos estos procesos cognitivo-corporales que los niños ponen en práctica cuando escuchan música? En este caso, lo que se hizo fue, en este tercer paso, fue escuchar 3 músicas diversas. Claro, esto de estudiar los procesos cognitivo-corporales puede parecer algo abstracto y complicado, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cómo os parece que se pueden estudiar? Decidme vosotros. ¿Cómo estudiamos cómo los niños conceptualizan la música a través de lo corporal? En primer lugar, a través de la observación. Exacto. Podríamos decir, vamos a observar en función de lo que hagan, vamos a saber qué están comprendiendo, conceptualizando, y efectivamente ese fue uno de los primeros pasos que utilizamos. La observación. Analizamos los vídeos, analizamos también a través de la entrevista con la maestra las cuestiones más observables. Nos encontramos con algo curioso, ¿verdad? En este esta es la primera pieza, ¿vale? Sí. La primera de las piezas es una pieza impresionista de Debussy y encontramos que los niños se sentaron en las mesas para escuchar. Y entendimos enseguida que los niños también han creado un cuerpo educativo, han aprendido cómo utilizar el cuerpo dentro del aula. No están muy acostumbrados a hacer actividades más de movimiento, de danza, etc. Y entonces fue curioso porque todos hicieron lo mismo. Sin embargo, la siguiente música es una pieza contemporánea de Xenakis que es muy contraria a lo que los niños están acostumbrados a escuchar, acostumbrados en la cultura musical, en la sociedad no se escucha este tipo de música. Y sin embargo ahí ya la cuestión corporal fue mucho más transgresora. Los niños empezaron a tirarse por el suelo, a esconderse debajo de las mesas, etc. Entonces sí que se observó una diferencia bastante importante con respecto a cómo una música u otra invita a un tipo de gestualidad-corporalidad. Y es que ese tipo de gestualidad-corporalidad va, de alguna manera, a tener una repercusión importante en cómo esos niños van a conceptualizar el fenómeno sonoro. Vale, pues por un lado estaba este tema, el tema de, hay una tercera música, pero en esta no fue tan significativa, ¿vale? El tema corporal. Entonces, por un lado está el análisis gestual, pero ¿cómo más podemos entender los procesos cognitivo-corporales? ¿Qué os parece? Si son capaces de reproducirlo, a lo mejor. ¿A qué te refieres con...? A través del dibujo, a través de... Exacto. Nosotros lo que hicimos fue estudiar las narrativas. Las narrativas, lo que los niños, las historias que los niños inventaban estaban cargadas de metáforas. Y esas metáforas esconden conceptualizaciones musicales. Ponme la primera de las piezas. Los niños empezaron a crear personajes, empezaron a crear lugares, castillo, bosque. Esta música es la que es impresionista, la Suite Bergamasque de Debussy. Y los niños, la maestra la eligió porque quería recrear un poco el entorno natural, esa era su idea.
Y los niños empezaron a hacer alusión a lugares como castillo, bosque, mar, cueva, casa oscura y encantada, tormenta, rayos, setas. Todo suena muy verde, muy natural, ¿no? Es curioso. Había algunos personajes, pero vimos, después también hablando en las entrevistas con la maestra, que no tenían una relación directa con el estímulo musical, sino que eran personajes que ellos ya habían creado, y sin embargo la música sí que invitaba más a localizarse, a ubicarse en un lugar determinado. Los personajes eran ya los que tenían de antes, que lo reciclaban, digamos. Y vimos acciones, ¿no? Había acciones como príncipe que rescata a la princesa, sufrir daños en la tormenta, coger setas, navegar, mar, agua, humedad, etc. La gestualidad de los niños sentados en sus sillas, excepto una niña, que fue la única que buscó un sitio para escuchar, ¿vale? Bien, de todas estas cuestiones que tienen que ver con lugares, con personajes, con acciones que los niños inventan, queríamos estudiar esas metáforas cognitivas que había detrás. Vimos que algunas de estas metáforas cognitivas eran claramente simbólicas. Ahora os voy a explicar la diferencia entre estos tres procesos de significación, que son los icónicos, iniciales y simbólicos, ¿vale? Cuando un niño dice casa oscura, cueva, bosque, en el fondo lo que hay detrás de eso es una conceptualización de una música oscura, húmeda, verde. De alguna manera el sonido es un color, es un grado de humedad. Ese tipo de metáforas no son al azar, de hecho muchos niños coincidían en el tipo de cosas que decían. Es verdad que a veces se contagiaban, ¿eh? Esto también es claro, pero es una de las cuestiones que en educación hay que tener en cuenta, ¿no? Como los niños se contagian entre sí, pero esto también es interesante, ¿no? Ver cómo también construyen a través de las narrativas de otros. Pero es cierto que había una tónica, ya veréis luego en la segunda música qué cosas van saliendo, ¿no? Aquí todo coincidía en ser un poco natural y verde. Bien, decir que el sonido es color o que el sonido es grado de humedad atiende a un proceso de significación simbólico. La diferencia entre icono, índice y símbolo, estamos hablando aquí de semiótica musical, yo no sé si controláis o queréis que explique un poquito. Lo básico, sí. Explico, vale. La semiótica musical es la ciencia que estudia el significado y cómo los signos musicales adquieren un significado. Ese tipo de significado puede atender a tres formas de procesamiento o de significación. Están los iconos, que son signos que guardan una relación de apariencia con aquello a lo que representan. Voy a poner un ejemplo y lo vais a entender muy fácilmente. En el lenguaje, el baño de hombres y de mujeres, cuando tiene un señor y una señora pintados, es un icono, guarda una relación de apariencia con aquello a lo que representan los hombres y las mujeres. O, por ejemplo, el signo de no fumar, que tiene un cigarrillo tachado, pues guarda una relación de apariencia. En el caso de la música me diréis, ya, pero esa relación de apariencia, ¿en qué términos, no? En el caso de la música, los iconos tienen que ver con cuando la música utiliza elementos un poco onomatopéyicos. Hay algunas piezas musicales muy conocidas, como por ejemplo El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov, que no sé si conocéis, que lo que hace es, a través de una orquesta sinfónica, trata de imitar el sonido que hace un moscardón al volar, ¿no? Con esos crescendo, que parece como cuando se te va acercando y alejando de la oreja. Bueno, pues eso es la iconicidad. Existe una relación de apariencia, que puede ser de apariencia visual o de apariencia sonora, entre aquello que se está representando y cómo se representa. Eso es la iconicidad. Después está la indicialidad, los índices. Los índices son un poco más complicados, son aquellos signos que se relacionan por contigüidad. Los clásicos en semiótica son, por ejemplo, el humo y el fuego. Cuando vemos humo es porque hay fuego, o cuando vemos huellas es porque alguien ha pasado por allí. Entonces son dos signos que van muy relacionados, están relacionados de forma contigua. En música los autores no se ponen muy de acuerdo con respecto a
qué es eso de la indicialidad en música, pero bueno, parece ser que, por ejemplo, las cadencias finales, cuando una música se va acercando hacia el final y vamos anticipando que va a acabar, eso es un índice. O, por ejemplo, músicas relacionadas con géneros cinematográficos, pero que no sean específicamente músicas de una película concreta. Por ejemplo, música de cine negro, música de espías, música de... ¿vale? Son índices. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos son todos aquellos signos que tienen una relación totalmente arbitraria con aquello a lo que representan. En el caso de la semiótica, pues por ejemplo, la bandera de un país, pues ¿en qué se parece España a su bandera? Pues en absolutamente nada. En el caso de la música, por ejemplo, los himnos serían símbolos. ¿En qué se parece el himno de España a España? Pues en absolutamente nada, simplemente que por convención social hemos decidido que eso representa a España. Y es curioso porque los símbolos van adquiriendo como varias capas de significado a lo largo del tiempo y signos que tenían un significado en otra época, pues a lo mejor quizá ahora han ido adquiriendo nuevos significados. Por ejemplo, I Will Survive de Gloria Gaynor ha ido teniendo a lo largo de la historia como varios significados. Y bueno, ¿qué significa? ¿Sabéis cuál es I Will Survive? Para vosotros, ¿qué significa? ¿Cuál es su...? Pues de reivindicación, de lucha de derechos, no sé. Exacto, lucha de derechos, al menos en su tiempo. Sí, en su época. ¿Y qué más? ¿Ahora? No es un temazo de la fiesta del pueblo. Fiesta de pueblo, significa fiesta de pueblo, significa reivindicación de derechos. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un himno también. Entonces va adquiriendo capas de significado diferentes, que no son excluyentes. Esas capas de significado es posible que las personas que escuchan sean capaces de identificarlas gracias a su competencia musical. Si yo conozco la historia, he escuchado, sé, me he movido en un contexto, puedo ser capaz de decodificar ese significado. Y si no, es posible que ese significado quede oculto. Por eso os decía antes que la realidad musical, que parece que es objetiva y está ahí, en el fondo depende de la subjetividad. En función de quiénes somos capaces de percibir o no determinados rasgos, estilos, significados de la música. Bueno, pues tenemos estos tres procedimientos por los cuales la música adquiere significados, que son el icónico, el indicial y el simbólico. Bien, bueno, pues tras el análisis de todas estas metáforas cognitivas que habíamos identificado, de lugares, de personajes, vimos que había algunas que eran simbólicas, como el sonido es color, el sonido es grado de humedad. En realidad, no es que haya nada en el sonido que implique color, a no ser que tengas sinestesia, sinestesia y que tengas un problema neurológico, ¿no? Hay personas como Scriabin, por ejemplo, el compositor, que tenía este problema, que él veía colores cuando escuchaba sonidos, pero en principio no existe una asociación entre colores y sonidos, es algo totalmente arbitrario. O sonido grado de humedad, tampoco hay ninguna relación de apariencia. Pero vimos que había otros elementos que sí que se relacionaban o tenían más una proyección icónica, como por ejemplo, había niños que decían tormenta, mar, pero en realidad se estaba escuchando agua, piedras, se estaban escuchando elementos naturales, ¿vale? Entonces, porque la música, además de la música de la suite Bergamasque, llevaba asociados sonidos de piedras cayendo agua, sonido de viento, etc. Entonces, esta es una forma icónica de crear significado. Y luego había otras que eran indiciales, o sea, lo vegetal nos lleva a identificar, por ejemplo, tormenta rayo, bosque seta. Bueno, pues estos son algunos de los elementos que los niños empezaron a construir en esa primera de las músicas que la maestra la eligió para recrear un mundo. Ella lo llamó así. En las entrevistas nos decía que la utilizó para evocar naturaleza y recrear un mundo. Ponme la segunda música, por favor. La segunda música, como os decía, es una música contemporánea, no está en el repertorio ni en la competencia de los niños,
no es lo que suelen escuchar, no están tan habituados. Y fijaos lo que empiezan a decir los niños. Bueno, la maestra la eligió porque buscaba generar contrastes y sensaciones. Esta era la idea. Y los niños empiezan a atribuir cualidades a los personajes. El dragón es negro, es metálico, es frío, hay monedas, metal. Es una música que recrea... Mira, no hemos pensado en traer un trocito para comer. La música está... En este caso a los niños no les inspiraba tanto un lugar, sino las cualidades de los personajes que ya habían utilizado anteriormente. Así como la música inicial nos llevaba más hacia lugares, esta música atribuía cualidades a los personajes. Los personajes eran dragones, peces, bomberos, caballeros, aviones, ardilla, arcoíris, alienígenas, unicornio. Algunas acciones muy interesantes, como proteger, apagar fuego, lucha, caballeros. Es una música muy agresiva, una música contemporánea, nada que ver con la anterior, muy tranquila, bucólica, natural. Esta es una música muy agresiva, chirriante. Los niños se metían debajo de las mesas, se ponían unos sobre otros, se apilaban, se agarraban con los brazos. Es curioso cómo esa gestualidad también ayuda o invita a recrear acciones como proteger. Si yo me siento que tengo miedo, protejo o quiero que me protejan, a apagar fuego, lucha, caballeros, que implica un poco de lucha, de acción. Y bueno, como os decía, la gestualidad, agitación psicomotriz, acción de protección física, etc. Sobre todo en este tipo de... bueno, en esta música, que es como más abstracta todavía que la anterior y además no utilizaba sonidos grabados, lo que vimos fue más metáforas que utilizaban esa vía simbólica. No vimos iconos e índices en general. Y vimos cosas como el sonido es color, negro, el dragón era negro. El sonido es material, metálico, monedas, aviones, piel metálica. Había un dragón que tenía piel metálica. Armaduras de los caballeros. El sonido es temperatura, frío, hielo, también muy unido a lo metálico. El sonido me agrede. Acciones como proteger, apagar fuego, lucha, botón de protección, si había un niño que decía que había un botón de protección. Y luego la tonalidad es propio o ajeno. Es curioso porque las músicas contemporáneas, esta en particular, es una música atonal. ¿Entendemos lo que queremos decir con música atonal? Lo explico. Vale. Es que claro, sí, paradme, en cualquier cosa me paráis y me decís, alto, de tecnicismo musical. Vale, pues las músicas tonales son las que se rigen por un sistema en el que somos capaces de predecir por dónde va la frase, qué es lo que va a venir antes o después. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Es algo que yo puedo seguir con mi mente, cantar, es cantable, puedo saber más o menos qué estructura tiene. La música atonal es lo contrario. Rompe la jerarquía entre los diferentes elementos sonidos de tal forma que cómo funciona la música internamente no tiene nada que ver con un sistema de predicción de sonidos. Entonces es una música que nosotros reconocemos muy bien porque va vinculada a las películas de terror. Es esta música que no tiene melodía, que tiene un caos rítmico, que aparecen elementos como disociados, ¿no? Bueno, por contarlo un poco así de forma simple. Si algún compi de música me ve por ahí, que no me fusile, por favor. Entonces, las músicas tonales, en general, y esto es algo que a lo largo no en esta investigación, pero sí a lo largo de una trayectoria larga de análisis de metáforas cognitivas he podido ver, en general las músicas tonales se perciben como propias y las músicas atonales se perciben como ajenas, alienígenas. Todos estos sonidos metálicos, saturados, extraños, no se perciben como propios o como naturales, sino que se perciben como
creados por otras fuerzas sobrenaturales. A veces son robóticos, por ejemplo, los niños dicen robot, a veces dicen alienígena. Entonces es curioso ver cómo también la música, en función de si trabaja con determinada sonoridad y con tonalidad o atonalidad, invita hacia cuestiones más naturales o más extrañas, ¿no? Ajenas. Bien, pues esta es la segunda música. Vamos a ver la tercera música, que fue bastante interesante también lo que hizo la maestra. En este caso, bueno, también, por otro lado, habría que analizar toda la serie de aprendizajes invisibles que hay detrás de la elaboración de estas tres músicas. Para completar ahí, porque ese es el punto que tiene que ver con el proyecto en general. Vamos a ver, cuando esto lo hace, no lo hace la maestra, lo hace García, que es una compañera nuestra que trabaja en el tema educativo, que es egresada de infantil en Valencia y que trabajó, hizo grado de expresión corporal y plástica y música. Y entonces ella tenía un trabajo de colaboración con Eva Diago, ¿no? Y entonces en un último momento pues se plantea hacer esta historia con la música que habláis. Y más, entonces, claro, lo que dice Alicia, en realidad hay que ver aquí una perspectiva en general de la historia. Estás hablando de un proyecto que tiene que ver con entornos de producción creativa, que se parte del microrelato, que es pues lo que Eva Diago estaba trabajando, y la otra Eva en un último momento, cuando colabora y estamos pensando en el diseño, decide decir, voy a utilizar la música como mediadora para construir la historia, porque finalmente estas músicas lo que se hacen y se ponen en el aula es efectivamente para intentar ayudar a los niños a ir construyendo una historia. Claro, porque esta es la idea de mediación, de ir andando con los niños y con las niñas la posibilidad de que se puedan construir una historia, ¿no? Entonces es verdad que lo que dice Alicia, al final ella decide, toma una serie de decisiones respecto a las piezas, qué hace con los niños, y lo que nos resultaba muy interesante es de dónde ha surgido que esta persona haya sido capaz de generar este tipo de propuestas, este tipo de conocimientos que algunos podían haberlos adquirido o no de una manera formal, ¿no? Que es después una de las cosas que Alicia y Eva hicieron cuando hicieron la entrevista, ¿no? Entonces, esa parte de aprendizajes invisibles, saberes tácitos, pues nos parecía muy interesante. Y después es verdad que hay una aproximación a la hora de hacer esto en términos de desarrollo profesionales. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre esto y lo de la semiótica, las metáforas, es bueno, un maestro y una maestra cuando decide mediar utilizando la música puede ser consciente, no como ahora lo hacíamos de manera tácita, sino que una vez que lo evalúas, intentar ir incorporando estas aproximaciones que te permiten ser conscientes, por ejemplo, a nivel textual, es decir, qué tipo de texto yo voy a incorporar en el aula, qué tipo de textos musicales voy a incorporar en el aula para crear historias, pero que te vea la potencialidad que tiene la escucha inicial, porque eso es curioso, la escucha, en algunas solo sale la escucha simbólica, pero a veces pensamos, digo, ¿qué potencialidad tiene cada una de las escuchas, por ejemplo, por parte de los niños, para ayudarles a construir una historia? Pero es que esos saberes tácitos, y acabo, no son solo por parte de la maestra. Aquí lo interesante cuando hablamos de ecologías de aprendizaje y estos libros es que los niños, que esto se ve clarísimamente, meten un mundo, meten su mundo sociocultural, rápidamente se ve, es decir, porque cuando se hace esto, los ambientes que los niños van creando, obviamente sabemos hacia dónde llevan los niños normalmente ciertas historias, por lo menos acá, y en las que es raro que no aparezcan dragones, es raro que no aparezcan caballeros, es raro que no aparezcan princesas, brujas, pero después, bueno, pues los niños en esta parte creativa realmente te sorprenden, ¿no? En la construcción de historias que van haciendo respecto a esto, ¿no? Entonces, esa idea quizás de analizarlo de manera semiótica, creo que también tenía que ver un poco por darle refuerzo a esa parte de entender la música en tanto texto también, ¿no? En tanto capacidad que tengo de utilizarla como texto y entonces, ¿qué me permite ese texto musical realmente a la hora de crear una historia, ¿no? Y bueno, esa es una de las ideas que también parecía importante. Ya se entenderá un poco por ubicar también esto dentro del tema de las mediaciones, los aprendizajes tácitos y que evidentemente estábamos hablando además de una persona que evidentemente nos interesa también estudiar eso, desde dónde, cómo es posible que este tipo de saberes los tuviera cuando no había formación previa sobre cognición musical corporizada, o por lo menos semiótica musical y esto no. Sí, pero ya hay como unos implícitos que de alguna manera una persona puede traer y que pudo haber aprendido pero que es capaz de despegar, y cuando Alicia empezó a vincularlo con el tema de la semiótica musical, pues es que al final esos saberes tácitos que a veces tenemos son muy importantes, ¿no? En términos profesionales también, ¿no? Si lo sabemos utilizar.
Bueno, pues sí, era porque esta última pieza en realidad la creó con un conglomerado de nanas del mundo, diversas, que se iban solapando, a veces coincidían en el tiempo y todo ello creó una gran pieza muy contemporánea, claro. Y realmente su intención era buscar la relación y la interacción, porque había una parte que tenía que ver con esta idea de ciudadanía. Entonces, ya habíamos recreado 3 mundos, ¿no? Un mundo ¿dónde? ¿Cómo? Y ¿con quién? Digamos, era esta última parte, ¿no? Y en este con quién, pues ella entendió que tenía que ser a través de la voz, que la música tenía que tener voz, y que si era un con quién ciudadano tenían que ser voces de diversas lenguas, de diversos estilos, y bueno, pues creó una pieza con todas ellas. Bueno, surgieron cosas bastante interesantes con la música. Para empezar, a nivel gestual, los niños empezaron a agarrarse, a abrazarse y a balancearse. De alguna manera habían entendido que el texto, las diversas lenguas, implicaban relación. Entonces es curioso porque un poco la idea o la intención de la maestra sí que tuvo su fruto en... Dime. ¿Fueron seguidas las escuchas? Sí, en esta sesión sí. Que puede afectar, ¿no? Claro, sí, en esta Después de los sesión... Ensenakis, que es muy dura, pues buscan eso, ¿no? También, eso es muy interesante lo que estás diciendo. ¿No? Es interesante lo que dices. Sale abrazos, baile, después del caos, tal. Porque además ella, claro, el saber tácito que ella iba tomando, ella en el diseño, claro, estamos hablando de crear una historia, todos sabemos cómo es una historia de alguna manera, sí, pues lo típico, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, más o menos, estamos hablando de niños y que es muy importante fijar un poco esos esqueletos. Y después además, que lo hablamos, porque lo hablaste con ella, es, claro, personajes, lugares, acciones, es decir, claro, tú cuando creas esto, y aunque las utilices como disparadores, de alguna manera vas buscando que los niños finalmente vayan componiendo cierta idea de personajes, es decir, Sofía, vale, se sale, claro, pero que el momento que se sale, ¿qué ocurre? Y esta es la idea, es decir, cómo construir una historia a partir de estas músicas, en el momento que dicen en el microrelato que Sofía decidió salirse de su mundo y empezar a vivir la vida por ahí. Claro, es que esto se vincula con el microrelato, y entonces la idea que ella tenía global de intentar decir, bueno, voy a construir una historia. Claro, si lo hiciéramos sin música, pues todos sabríamos rápidamente pues, qué instrumentos, qué técnicas se utilizan para construir historias. Cuando lo haces con la gente con la danza o con... Imaginémonos con la música. Claro, la idea de la música es lo que dice Ali, tienen dificultades por su nivel a veces de abstracción también. Entonces la idea de mediación es muy importante. ¿Qué voy buscando yo con cada pieza musical que de alguna manera a los niños les ponga la atmósfera de la historia? Pero es que además, esto se hizo un día, pero se hacía una vez a la semana con los niños. Con lo cual tenía sus dificultades. Y es interesante esto también, porque cómo se va fijando en la memoria de los niños esto. Es decir, si tú empiezas un microrelato y dedicas 2 días que la maestra dedicó, pero después Eva García llega y va a trabajar con la música, estamos hablando de que lo recoge días después. Las piezas musicales, porque estas sesiones se hicieron 3 veces. Esta sesión fue en una, pero la siguiente, claro. Y entonces, claro, es verdad que finalmente estás hablando de temporalidades para los niños muy amplias. Pero lo interesante en esto es cómo se había fijado en los niños también, por aparte porque era viernes y porque asociaban a que aquí iban a hacer algo diferente y esto chulo que hacían de no sé qué, entonces lo tenían como muy metido en términos de motivación. Pero sí que es verdad que finalmente esta idea, ¿no?, de pues lo que hablábamos hoy, desarrollar métodos de aprendizaje a través de una escucha activa musical y el trabajo cooperativo, mediando los microrelatos, pues esto, claro, tenía siempre la idea de decir cómo yo voy ayudando a construir, y al principio estas 3 piezas y la descripción de semántica musical, en términos educativos, lo que va García intentó hacer básicamente era mantener un poco el ambiente en los niños respecto a la historia, porque la construcción de la historia no la hicieron directamente a través de ese día. ¿No? Sino que era un poco meterles en atmósfera. Ese día fue lugares, personajes y poco más. A partir de ahí, de hecho, fue cuando se empezó a utilizar música que tenía un componente de acción, precisamente para que esos lugares, personajes, tomaran cuerpo y
se produjera el fenómeno más narrativo, digamos. Pero es interesante lo que has comentado. ¿Cómo te llamas? Atila, es interesante lo que has comentado porque efectivamente yo creo que las tres músicas en sí mismas tienen un carácter narrativo y presentas un lugar donde después hay un fenómeno bastante contrastante y los niños sienten esa desprotección, ¿no? Y cuando, cuando planteas otra cosa mucho más cercana, tal, pues efectivamente, yo creo que las músicas en sí mismas, aunque esto es algo que no estaba pensado, yo creo que sí que tiene su propia narratividad. Bueno, entonces... Perdona, sí. Pero cuando se planificaba la sesión, de alguna forma se tenía previsto que esas músicas generaran ese tipo de problemas. No es la idea, en absoluto. Claro, no. Casi son, si quieres ver así, generan un ambiente en realidad para los niños. Sí que es un proceso inductivo que la propia música produce esas situaciones. Lo que pasa es que a lo mejor la conclusión que podéis sacar también es que a partir de esas músicas provoquéis que sea la inversa, ¿no? Que si queremos crear... Yo no lo veo tan claro. ¿No? A ver, yo... ¿Por qué? Porque cada situación puede ser... para ellos puede darles un sentido diferente. Yo sí que creo que puede haber algún elemento común, es verdad que, pues lo que decíamos de lo verde, de lo más Por cambio del orden de las piezas, ¿no? El cambio del orden de las piezas puede ser importante. ¿Bebe? Entonces, sí que veo interesante. Sí. Nosotros podemos analizar qué es lo que estas músicas despiertan en los niños y cómo conceptualizan determinados elementos de la música, pero el paso inverso no lo veo, es decir, no podemos utilizar estas músicas como recetas para generar determinadas cuestiones porque no sabemos qué va a pasar. Precisamente porque la competencia musical de los niños es la que es, cada uno viene de un mundo interior, social, familiar determinado. Segundo, porque depende mucho del contexto, también depende del grupo. Yo creo que es una cuestión emergente, lo que va aflorando. En el fondo, bueno, muchas de las teorías cognitivas hablan de eso, de emergencia, de cómo funcionan las bandadas de pájaros, ¿no? Porque los pájaros se mueven en determinada dirección, no parece una cuestión que se pueda explicar en términos de cada uno de los elementos, ¿no? Sino que parece que existe una explicación que tiene que ver con las relaciones entre todos los elementos. Bueno, pues esto igual. Que ellos hayan llegado a esto no quiere decir que a través de esto podamos llegar a la misma situación. Esa es mi opinión, no sé qué opina Edward. Bueno, lo que sí puedes utilizarlas es como mecanismos de mediación, otra cosa es que eso ocurre. Claro. Sí, pero sí que es verdad que puedes mediar, o sea, sirven para mediar, sí pero que es verdad que cuando analizas esto, yo lo que voy percibiendo a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que sí que se puede intentar, entre comillas, exigirnos como profesionales en este campo es, bueno, si tú tienes la posibilidad de utilizar esto como instrumento mediador, intenta pensar que aquellas piezas, etcétera, no son algo de sentido común, sino que tú tienes que ver qué posibles significaciones pueden ir creándose a partir de esto. Pero es un campo, decía Alicia, es verdad que es un campo pues muy abierto, porque finalmente las interacciones, simplemente la escolarización, que vosotros trabajáis todas estas historias, es decir, el tema de formar parte de una descorporalización de los niños en las aulas infantiles puede generar o no puede generar determinadas situaciones. El tema de que las dos Evas en realidad hayan hecho todo un trabajo previo a veces con los niños de trabajar con relatos, con creatividad, con no sé qué, hace que los niños en determinados ese es un espacio de producción porque entienden el entorno, o sea, entienden que se les abre las compuertas para crear eso. Entonces yo creo que ahí hay varios factores que no dependen efectivamente del uso de la música como tal. Pero sí que creo que sí depende el que seamos conscientes como maestros. O sea, si yo lo utilizara con infantil, por ejemplo, en el grado de educación, yo creo que sí ser conscientes de que si esto lo utilizamos como instrumento educativo, debemos tener conciencia a nivel textual, por ejemplo, de las potencialidades que tiene. Y las potencialidades, cuando dice Alicia del tema de las escuchas, ya me lo comentó con el tema de la semiótica y demás, y dices, claro, volvemos a lo mismo, es decir, cualquier texto de cine, de música, tiene un mensaje también. Es importante también que veamos un poco la capacidad que tiene en términos textuales también esa producción, ¿no? Y a veces hemos abandonado muchos análisis también de significación en términos semióticos, ¿no?
Hay un término que a mí me gusta mucho de las ciencias cognitivas de la música, que es el affordance en inglés, que en castellano se traduce como prestaciones, que es muy feo el término, pero en realidad es un término que procede de una teoría, de la teoría ecológica de la percepción visual de James Gibson, que explica cómo, bueno, pues cómo percibimos los colores en contexto, etc., cómo vemos unas cosas y no otras en función de lo que hacemos con ellas. Bueno. Entonces lo que dice es que el entorno tiene prestaciones y nosotros somos capaces de percibir algunas. La música es igual, la música está llena de capas de significado, de posibilidades. Y a veces utilizamos, percibimos, usamos algunas de ellas y no otras. Entonces, lo que sí es importante para el profesional de la educación, considero, es conocer todas estas posibilidades, cuáles son las affordances de las músicas con las que estamos jugando, utilizando, ¿no? En términos de capas de significado, de posibilidades a nivel pues de música tonal a tonal, instrumentación, estructura, bueno, todas las cualidades que podamos imaginarnos a nivel sonoro, ¿no? A mí eso sí me parece importante. Pero igual que a veces diferentes músicas nos pueden generar a todos determinados colores, porque sí que relacionamos a veces la música con los colores, puede ser con situaciones también de agruparse o de determinados movimientos o gestos, ¿no? Claro, porque los colores sí que hay estudios que determinan que hay muy... tú estás oyendo la música y te vas en un color determinado, ¿no? Y si hay una coincidencia es que... Pero no... Hay mucha asociación simbólica, es decir, sí que hay músicas, o sí que hay, sobre todo, más que músicas, quizá timbres concretos, de sonidos que sí que pueden estar asociados a colores, pero es una cuestión más cultural que otra cosa. Es como, por ejemplo, ¿por qué consideramos que fiestas de Gloria Gaynor es fiesta de pueblo? Pues por ninguna razón más que porque nuestra experiencia vivida nos permite entender ese significado. O por ejemplo, ¿por qué We Are the Champions es ganar en fútbol en la Copa de Europa de tal? Pues Queen no tenía ninguna intención de que esa música se pusiera en el fútbol, estoy segura. Pero sin embargo, uno de los significados clave es ese, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a nivel social se ha ido forjando como significado. Entonces, yo creo que hay muchos significados culturales, es lo que se llama, dentro del mundo de la semiótica de la música, se llaman tópicos. Hay muchos tópicos que son claramente identificables. Y esos tópicos se conocen dentro de una cultura o contexto concreto. Los tópicos son asumibles o se comprenden, por ejemplo, en nuestra música occidental, tal, pero a lo mejor si vamos a otra cultura totalmente diferente, no somos capaces de leer esos tópicos en sus músicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los tópicos es el modo mayor para la música alegre y el modo menor para la música triste. Esto es algo que a lo largo de la historia de la música occidental culta se ha utilizado, ¿no? Modos menores, tempos lentos para músicas más melancólicas, modos mayores, tempos rápidos para músicas alegres. Pero esto se ha visto que no en todas las culturas es así. En otras culturas no tiene nada que ver. Y entonces, en este sentido, hay significados que están acotados culturalmente, lo cual no quiere decir que no sean muy potentes, claro que sí. Uno de los... Espera, ¿puedes pasar? Iba a contar una cosa, es que si no se me va y esto sí que es importante por la perspectiva. Hay un tema que en teoría sociocultural también se maneja en términos de aprendizaje, es fundamental, por lo que preguntaba Antonio también. Yo creo que hay una posición respecto a entender esto, qué es lo que se aprende en todo esto, ¿no? Entonces hay como aparentemente por parte de nosotros en términos de diseño educativo como una mediación entre comillas instrumental. Inicialmente uno puede pensar, bueno, ella lo hizo de manera tácita, pero nosotros lo analizamos y finalmente lo intentamos reconvertir en términos un poco instrumentales, decir, bueno, habría que mediar, hay que buscar la significación y tal, ¿no? Por lo que decía Arali. Pero claro, hay un tema que se maneja mucho en los socioculturales, bueno, pero todo ese aprendizaje contextualizado, socializado que hacen los niños, finalmente, cuando tienen que producir la narrativa y la historia, esto, todo, que por mucho que hayas mediado instrumentalmente, se cruza con la comunidad de interpretantes y la comunidad social en la que ellos están. Y no por nada, finalmente, cuando ellos titulan la historia, la titulan El sueño de Sofía y el dragón desdentado. ¿Y por qué el dragón desdentado? Porque hay una película que es Cómo entrenar a tu dragón y que sabemos que el protagonista es el desdentado.
Y al final, como ellos ¡pum!, colocan también ahí, aunque tú hayas hecho y aunque crees y aunque hay una experimentación, finalmente hay otro peso, que es todo el peso sociocultural, que de alguna manera va sobredeterminando la escucha también simbólica, en ese sentido, por lo menos tal como yo lo voy percibiendo, que si puede haber un aula que es muy experimental, muy creativa, en la que aparece un montón de sentidos, de significados diferentes, pero al final, de alguna manera, van convergiendo también un poco lo que son los significados de mayor peso que son compartidos socialmente a través de los medios de comunicación. No nos engañemos que los niños son niños mediatizados. También, entonces al final eso sí que me parece interesante, porque finalmente cuando ellos hacen la historia, claro, lo que decías tú antes, también, claro, pues no por nada aparecen dragones, princesas, porque al final formamos parte de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, eso sí que me pareció también interesante, como al final no es solo una cuestión instrumental, efectivamente, antes decía alguien, es muy difícil aquí relacionar, hacer causa-efecto. ¿Por qué? Porque finalmente, pues como decías tú con el tema de la semiótica, hay una relación con el interpretante, del signo con el interpretante, de la música con, yo lo escucho, pero yo no solo lo escucho, detrás de mí está mi familia, detrás de mí está el entorno en el que yo me muevo y está el entorno mediático además en el que yo me muevo, que no, o sea, al final haríamos muy mal en pensar que el niño es el que escucha únicamente, porque en torno al niño hay otro tipo de significaciones sociales que hacen que el niño sea como el ventríloco, como los muñecos de Jesús Luis Moreno, que el niño finalmente también forma parte con sus amiguitos, con su familia, con no sé qué, y te traslada eso. De hecho, cuando ellos producen estas escuchas, es lo que dice Ali, también hay parte de imitación, los niños también van viendo lo que va ocurriendo. Entonces es muy difícil hacer esa parte como de corta, y incluso nosotros de aventurarnos como a hacer a establecer estas relaciones, ¿no? Causa-efecto, estas mediaciones tan claramente instrumentales que, por ejemplo, la gente de Anglo, por ejemplo, con el tema de ecologías del aprendizaje, a veces hace, es decir, de ecología de recursos, que dice, monte usted un escenario cooperativo, no sé qué, cree tal, y entonces va a lograr, es igual a nuestro juicio, es un salto bastante considerable. Hombre, lo que sí que es claro es que la música funciona como fuente, como andamio para la creación. Eso es. ¿Hacia dónde? Pues en el fondo nos da igual. Eso es. Una cuestión interesante con respecto a esto que había preguntado Antonio, en la última música, una de las niñas escucha una música india, que se caracteriza precisamente por la microtonalidad, y hace el gesto de yoga, ¿vale? Esto es un tópico, o sea, la niña es capaz de identificar en la música un significado social, acordado socialmente, simbólico. En las formas de bailar también, porque los tipos de música te relacionas con determinados bailes. Exacto. Pero eso nos llamó la atención, ¿no? Porque dices, esta niña, ¿qué competencia musical tiene, no? A mí fue sorprendente, porque son niños de 5 años. Experiencias que tenían sobre. Sí, pues sus padres, ahí intentamos tirar un poco del hilo, pero la verdad es que no llegamos a nada en concreto, porque... Claro. El problema de la investigación social cualitativa, estamos hablando de niños de 5 años, entonces hay un momento que cualquier construcción que tú quieras hacer con los niños tiene que estar guiada por los códigos que los niños de alguna manera pueden hacer a la hora de dialogar contigo. Entonces los niños es verdad que finalmente tú tienes que utilizar, incluso aunque quisieras que la niña te contara cosas, la conceptualización que puede hacer la niña a la hora de contártelo hay que tener mucho cuidado, porque su manera de expresar, por eso antes decía Antonio, se tira de dibujos también, claro, cuando se hace todas estas historias, ¿cómo hago para ver cómo lo pueden estar recibiendo? ¿Se puede hablar con los niños? Pues como hacen las maestras, y lo hacen genial las maestras infantiles, los diálogos que establecen con los niños para ir sacando historias y hacer emerger pues estos contenidos, ¿no? Que ellos pueden ir teniendo respecto a la historia, escuchando. Pero después hay veces que tienes que tirar otras cosas, los instrumentos más icónicos, con dibujos, con no sé qué, y para poder dialogar de cuál puede ser el mundo es donde lo puedes estar viendo. Obviamente podrías hablar con las familias, pero claro, al final también se convertiría la investigación en una especie como de mega investigación que finalmente a nosotros lo que más nos interesa, porque claro, ahí lo está contando desde la parte de semiótica, claro, y desde cognición musical composital. Al final esto está dentro de una historia en la que lo que te interesa es entender que una estrategia como la que puede ser transmedia, que es fácil de entender, porque tampoco conceptualmente es muy complejo de entender lo que se busca, puede generar procesos de creación. Ahora, como dice Ali, ¿a dónde va esto? Eso es otra cosa, eso no quiere decir que siempre vaya a bien. Eso es la parte como más de desarrollo profesional y de decir, joder, yo intento que esto realmente, esa creatividad que yo quiero lograr a los niños, de alguna manera, pues pueda servir en términos de aprendizaje. Por ejemplo, una cosa que ocurría con un niño en concreto.
cuando se hacen este tipo de situaciones, ves que son democráticas porque algunos niños que en un espacio donde efectivamente interaccionarían con la maestra y con otros compañeros con menor capital, es decir, permites como una caja de resonancia y permite que en algunos momentos haya niños que funcionen mejor educativamente. ¿Por qué? Porque es un código que les permite a ellos aflorar su mundo, ser creativos y demás. Y otros códigos, eso lo sabemos, que en el campo de la escuela no permiten. Entonces, bueno, pues es un espacio más. Por eso lo transmedia tiene una cosa importante, que es que como juegas con diferentes medios, puedes aspirar a ser cada vez más democrático en la alfabetización que haces con los niños, porque cada vez buscas conectar con diferentes medios que pueden ser más cercanos al campo de los niños. Este en concreto, no nos equivoquemos, es verdad que la parte de escolarización de los niños descorporalizada es muy complejo a veces también, porque además las maestras no están acostumbradas a trabajar mucho con el tema de la música como instrumento mediador para. Es más casi como, bueno, como acompañamiento en algunos casos, como... Bueno, pues esa era un poco la idea también, que creo que eso sí que es interesante. ¿Se podría establecer algún tipo de conexión entre este tipo de mecanismos cognitivos que el niño utiliza con lo que serían las capacidades cognitivas superiores, entre comillas, ¿no? Desde las que establece Bloom, por ejemplo, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo? Digo, si habéis hecho algún tipo de indagación por ahí. A ver, yo cuando hice el análisis de porque esto, en la parte antes de la parte primera, que es el análisis de microrelato, el microrelato en sí que ellos construyen, hicimos un análisis utilizando teoría literaria de microrelato. Yo utilicé las categorías de microrelato que se utilizan en teoría literaria y queda niquelado. Y entonces demuestras que los niños de 5 años coges unos microrelatos que han construido y supera con creces en el proceso todo lo que se supone que a nivel de categorías... Porque me parece interesante, claro, por reivindicar un poco también esa parte. Estas características que forman parte de un relato, se supone, ¿no? A nivel de microrelatos, si vais a la teoría del microrelato, os dicen, un microrelato debe tener todo este tipo de características. Podríamos ir discutiendo brevedad, densidad sémica, definición semántica, virtualidad narrativa, complejo proceso de creación, competencia narrativa, lector competente, complicidad en el pacto de lectura, posmodernidad, que os habría que explicar de qué va la posmodernidad en el acto de la lectura y de la construcción de microrelatos. Todo esto, tú coges ese microrelato pequeño al que llegan, inicialmente tras el texto imagen y llegan a esto, y dices, joder, llegan y dicen, estos niños son capaces de haber creado esto y de que tú, utilizando características que se supone que son de la literatura de microrelatos y de no sé qué, tienen esa competencia. Lo que pasa es que si está reconocida o no, por parte del sistema. Eso es lo que siempre, es decir, reconocemos en los niños estas competencias, reconocemos en los niños estas habilidades, reconocemos que en determinados procesos educativos los niños son capaces de generar procesos complejos a nivel... Bueno, pues... Y grupales. Complejos y grupales, porque lo interesante de esto es que se construye de forma grupal. Que eso es algo... A mí me parece muy valioso. Esto por la parte de análisis de microrelatos, lo que es en la parte de las músicas, claro, si ves la historia, porque claro, finalmente está el segundo proceso, que es que una vez que hace todas estas piezas, en ese día, al día siguiente, a la siguiente sesión, lo que hace la maestra es prepara, una vez que ha oído lo que los niños han ido diciendo, etc., lo que hace es preparar efectivamente la idea un poco instrumental de mediar un poco en la historia para construir finalmente la historia con los niños, que se haría en otra sesión posterior. Entonces, en la siguiente sesión, lo que se hace es un poco, recuerdan un poco las ideas y a través de escuchas musicales, pues intenta ir poniendo como diferentes momentos en la historia. Ya intenta ir colocando a los niños como en diferentes momentos, pero sin decir el contenido narrativo de lo que tiene que ser la historia. Pero volver a recuperar esa parte de ambiente, de atmósfera, y que los niños a partir de eso produzcan. Y lo que hace la maestra es que va utilizando pues diferentes piezas para cada momento y de alguna manera pues va haciendo como, bueno, yo lo puse así, que es igual una variedad de mediaciones narrativos musicales, porque básicamente había 3 momentos en la historia, tierra, agua, tierra, por cada una se sucedían a través de las músicas, se intentaban un poco plantear unas situaciones. Y sobre todo se les hacía una pregunta a los niños, se ponía la pieza, ella ponía la pieza, la escuchaban, y en ese momento sí que es verdad que paraban los niños y hacían a los niños que dibujaran, según lo que estaba después ahí. Entonces, por ejemplo, pone una Robin Hood, el príncipe de los ladrones, ¿no? Una versión original de la película. Y entonces pone la música y mientras la están escuchando los niños, la maestra les dice,
en bajo, así tranquilamente, les dice: la niña llegó a un lugar en una tierra desconocida, vio un castillo a lo lejos y decidió ir a ver quién vivía allí. Pensó que a la mujer eran unos caballeros o caballeras. ¿Qué sucedió? Y es porque algunas de estas cosas ya los niños lo habían definido, no es porque ella les dijera dónde. Es que los niños, al definir los personajes, los lugares y las acciones, ya empezaron a meter todo este tipo de cosas, los caballeros, lo otro. Entonces, en cada momento iba un poco intentando establecer estas mediaciones, que aquí sí son claramente, entre comillas, más instrumentales. Aquí sí que se percibe que los niños finalmente construyan la historia. Ya veis que estas son imágenes de los niños en los que, bueno, intentan un poco, pues ir construyendo la historia. Bueno, pues veis los dibujos que van haciendo y tal. Y efectivamente al final se construye la historia en otro momento posterior. ¿Por qué? Porque una vez que hace esto, que los niños hacen los dibujos, que lo ponen en común, aquí sí que Eva, la maestra, que está acostumbrada a estar con los niños, en una asamblea, recoge todo y finalmente hacen la historia. Nosotros transcribimos toda esa sesión y se construye un poco la historia. Yo la tengo ahí, la podría leer. O sea, finalmente esto que acabó pues en una historia contada por los niños. Es verdad que metes algunas palabras de coordinación para que quedara un poco, pero muy básico. Y básicamente tuvimos que hacer casi cambios. Entonces, bueno, pues es muy complejo. Y de hecho, cuando hicieron esto, pues finalmente además hicieron ahí libreta. Pero bueno, lo importante, sobre todo hasta aquí, pues si quiere alguien un poco continuar, para que siga un poco el proceso, porque es que es verdad que es como un poco... Es que hay muchos pasos. Entre comillas, sin parece cansino, es step by step. Quiero decir, sí que es verdad que como se hacía una vez por semana, pues un día que si ambientabas, al otro que si ya volvías a recoger todo y ponías las diferentes piezas musicales ya en función de los diferentes momentos de la historia. Y después, otro día que si contaban con una maestra e intentaban hacer todo el proceso. Bueno, la verdad que es complejo, Quiero decir que, sobre todo porque además es una vez a la semana. Esto, el problema es, si lo haces dentro de un proyecto de trabajo con los niños, en los que vas haciendo determinadas cosas, pues es más fácil, obviamente. ¿Por qué? Porque tú como maestra al día a día no puedes controlar de otra manera. Pero bueno, pues si quieres comentar alguna cosa más del proceso de esto. Ya os digo que en este momento lo que se hizo, una vez con las escuchas de las 3 piezas musicales, fue a la semana siguiente. Ella preparó un poco como diferentes momentos con sus diferentes músicas para intentar que los niños ya cada vez más se aproximaran a poder contar la historia. Pero es que la historia realmente de crearla, la crearon en una sesión siguiente y se pusieron juntos y lo increíble, pero eso sí es verdad, es que mantenía la continuidad. Porque claro, dices, bueno, pudieron llegar ahí y montarse, no, montaron una historia en la que tú ibas viendo los hilos conductores de lo que se había hecho anteriormente. Con lo cual es verdad que una parte sí que aparentemente, instrumentalmente, parece que el ambientaje que fue haciendo ella permitió pues mantener una cierta continuidad de la historia, porque podía haber pasado lo contrario, eso que decía antes. Podría haber pasado que la historia que contara no tuviera tenido nada que ver con el espacio previo, en términos de ambientación. Y se hubieran ido a... Bueno, no sé, nosotros es verdad que en esto, aparte de escuchar mucho, sí que hemos aprendido mucho con esto. Yo, por lo menos, en esta parte... Porque es un campo, cuando Alicia comenta un poco el tema de semiótica musical, pues es un campo que a nivel de texto sobre todo, o sea, no centrarte más en lo que la potencialidad para mí que puede tener, ¿no? El utilizar este tipo de escuchas, el no dar por sentado las músicas, pues como veríamos con los cuentos, y sabemos muy bien cuando hablamos, si lo trasladáramos al tema del uso de cuentos en educación infantil, ¿no? Y sabemos perfectamente que hay cuentos mejores, peores, formas de trabajar los cuentos que permiten más... Pues esto es lo mismo, me pasa que en el campo de la música hay mucho menos trabajo. Yo preguntaba a Alicia, ¿te acuerdas al principio? Dice, pero sobre esto hay mucho trabajado en el campo infantil a la hora de hacer esto. Y yo me decía, pues hasta donde yo sé, no. Sobre todo porque te ayuda también a generar preguntas que te sirvan de guía para luego presentar tu trabajo. Si hubiera estudios... Claro, hay muchos estudios sobre cognición, por un lado, sobre prestaciones de formas, por otro, sobre escucha, pero todo ello para trabajar tema creativo en educación infantil, poca cosa. A mí la verdad es que me habría gustado en este proyecto que se hubiese materializado ya en un siguiente paso el tema musical con producciones propias de los niños. Eso ya habría sido... La parte musical. La parte musical, sí. O sea, cómo suenan los personajes, que ellos hubiesen creado pequeñas piezas con cuerpos sonoros, que hubiesen podido además representar corporalmente ese sonido, etc. O sea, que
que los propios niños hubiesen puesto la banda sonora a alguna de las partes de la pero bueno, ahí yo no era la maestra. Claro, porque al final es un espacio en el que además estás con los maestros tienen sus tiempos, entonces cuando continuó, pues es complejo, porque pasarlo al cómic, después está la complejidad que tiene esto si lo analizas de otros lados. Si lo analizas desde el punto de vista de transmedialidad, estás hablando de hacer cómics con los niños. Pues hacer cómic con el niño, puedes hacer las viñetas, puedes ir construyendo, pero ya eso tiene otro tipo de complicaciones que la maestra lo vio cuando empezó, y pensaba que iba a ser más fácil de lo que realmente después fue. Y cuando pasas a la obra de teatro, yo creo que tiene razón Alicia, yo cuando hacen la obra de teatro, utilizan algunos guiones, e intentamos plantearle a Eva también, a la maestra, que sobre todo fuera también educativamente, que los niños pasaban por diferentes roles, que no hubiera roles prefijados, pues lo típico, ¿no? De que Sofía lo hiciera una niña, y que el otro también. Entonces intentó jugar con que a veces Sofía lo hiciera un niño, que el otro, o sea, jugar un poco por la parte educativa. Entonces van a utilizar, y cuando al final hacen la obra, es un poco cómo funciona esto, se centra tanto en lo narrativo, que es que se centra mucho en contar la historia, en armar la historia. Y una opción hubiera sido, bueno, pues evidentemente, pues utilizo los cuerpos sonoros, utilizo objetos, creo que les permitía a los niños haber mantenido ciertas continuidades, mantengo las piezas musicales y eso a los niños os hubiera... Bueno, ahí ya tuvimos más complicación, porque es que se alarga muchísimo, ¿vale? Imagina esto durante un año, o sea, esto estuvo hasta mayo prácticamente, desde octubre, mucho tiempo, puntualmente, con las dificultades que tiene, además de mantener nosotros también el equipo de trabajo respecto a la historia, pero bueno, la verdad es que, no sé, a mí sí que me hizo pensar mucho con el tema de la semántica musical, pero sobre todo también por el tema de lo que estábamos con ella, como el tema de los aprendizajes implícitos, ¿no? Es decir, porque al final es bueno, pero si una persona se pone y monta toda esta historia y es capaz de hilvanar unas cosas, pues es interesante recuperar de dónde aprenden cómo aprendemos a hacer determinadas cosas. A veces es lo malo, pero muchas veces es lo bueno también, que decir, a veces tenemos saberes implícitos que hemos aprendido en asociaciones, en grupos, experimentando, haciendo trabajo, no sé, cómo, si yo rescato eso y cuando hago un diseño, cuando tú le preguntabas a ella, pero tú, ¿por qué decidiste? ¿Y dónde has aprendido a hacer ciertas cosas? Pues a veces incluso las personas, cuando intentas recuperar esos saberes tácitos, las personas, claro, se sorprenden, porque muchas veces no son nada conscientes de por qué recuperan determinadas piezas, por qué buscaban hacer eso en ese determinado momento. Entonces, bueno, no sé. Claro, esto es muy interesante de todo el proceso, cómo ella elige las músicas y con qué objetivos, ¿no? Y en función de lo que va percibiendo y de ese feedback que tiene de lo que está ocurriendo, cambia decisiones, toma otras decisiones. Entonces es muy interesante música de naturaleza, música contrastante, agresiva, música social, ¿no? Como música vocal, digamos, y luego música de acción. A mí me resulta muy significativo de dónde sale todo eso y por qué ella toma las decisiones que toma cuando hace esto. Sí, ¿no? Ese es un poco claro, porque el proyecto al final entraba dentro de eso, es decir, de que hay una parte de esto que era con ecologías de aprendizaje en contextos multipuntos. Teníamos una parte que es, bueno, ecologías de aprendizaje, que lo cumplía un poco la parte de transmedia, ¿no? Que es decir, la propia aproximación transmedia te permite entender aprendizaje desde un punto de vista muy ecológico, porque es muy multimedial, vas cogiendo, vinculas con el mundo de la vida de los niños además, aparecen en esas escuchas que hacen los niños y en esas producciones van apareciendo cosas que de dónde salen también por parte de los niños, pero es que si te pones en el caso de las maestras, de las dos además, dices, pero ¿de dónde salen todo ese tipo de cosas? ¿No? Que esas habilidades, ¿no? Esos razonamientos prácticos que tienen los maestros a la hora de funcionar o que tenemos a la hora de haber aprendido en espacios que muchas veces no son formales, que en el proyecto nuestro, junto a los otros casos que había, que tuviera el control de Magaz, ¿no? Es decir, que aparecen, pues son interesantes. ¿Qué años vienen esas profesoras? Pues Eva Diago tiene 49, yo creo 50, por ahí, y Eva García 24. Bueno, estaba pensando en Sí, la es experiencia que interesante. también puede contar muchísimo, ¿no? A la hora de crear todo esto. No, pero por ejemplo, mira, Alicia cuando contaba las nuevas del mundo, entonces estoy pensando, pues en Eva García, claro, había hecho un práctico en Melilla, había estado con niños a Mací, que la sensibilidad que tienes hacia el tema de interculturalidad, la sensibilidad que tienes en términos de derechos humanos, de justicia social, al final se ve reflejada de una manera, porque lo que vas buscando
incluso musicalmente, tienes esa percepción de decir, ¿por qué quiero utilizar nanas del mundo? Sí, sabemos que existen, sí, muchas veces hemos visto por ahí las nanas, pero nanas del mundo con diferentes... ¿Qué supone para un niño escuchar una nana que es de Somalia, por ejemplo, que es de... Bueno, y el niño experimenta cosas, que eso me parece interesante. Es decir, la experiencia que los niños van haciendo a la hora de escuchar. Es verdad que con niños, yo insisto, para la gente que estáis en las áreas estas de clase de música corporal, del tema de lo que significa la corporalidad en la escuela. Ojo, y la corporalidad en sentido global, ¿no? Quiero decir, eso es verdad. Quiero decir, que es que al final, cuando ella hace esto y los niños se sientan en la mesa, porque los niños normalmente están acostumbrados, incluso con Eva Diago, que es una maestra que trabaja cooperativamente en cosas, a trabajar en las mesas. O sea, no utilizan el cuerpo como forma de canalizar, aprender. O sea, y eso que la consigna había sido buscar un lugar en el aula donde escuchar cualquier espacio y todos los niños fueron a las mesas. Curiosamente. Sin embargo, en la segunda música, ahí ya hubo dispersión. Sí, yo creo que me dio un poco más también esa parte ya como más explícitamente. Después este tema de las mesas como zonas de seguridad en la escuela, es que es una cosa curiosa, ¿no? Cómo funciona todo este mundo también. Entonces, cuando lo ves tan claramente, dices, bueno, pues tenemos un terreno muy grande por hacer. Es más, Eva, por ejemplo, cuando me decía Eva, yo esto no estoy acostumbrada a hacer. Una persona que está acostumbrada a trabajar dialógicamente con los niños, pero claro, dices, pero es que esto a mí, yo me supera, no podría hacer esto así ni tal. Entonces, para ellos además a veces es un salto, ¿no? Decir, porque también hay un cierto conservadurismo profesional de decir, joder, esto que lo estoy haciendo bien, pues voy a intentar seguir haciendo estas cosas, porque si tengo que pegar saltos a otras cosas, ya cada vez me complejiza más. Bueno, hay una cierta seguridad también profesional. Si hubiéramos hecho, que no hicimos una entrevista a Diego, estas cosas también saldrían, ¿no? Pero bueno. Cuando dices antes lo de seguridad, no solo para los alumnos, también para los profesores. Claro. Eso está claro. Indudablemente. ¿Cuántos profesores se esconden detrás de la mesa? Sí. Porque no tienen ese contacto corporal con el alumno. Sí, Esa proximidad genera Bueno, niños, peligros. y luego niños sentados en la mesa son niños controlados, que no hacen ruido, etc. Yo quería comentar una cosa también que me parece interesante, que es cómo todo el proceso de análisis te permite ver cuáles son las potencialidades de las músicas y un poco de todo el proceso, ¿no? Decíamos que inevitablemente y casi con cualquier música iban a salir dragones, princesas. Precisamente es el análisis el que nos permite ver qué elementos son los rescatables y cuáles son los que no van a variar de unos estímulos a otros. Y esto es lo que yo sí que creo que los profesionales de la educación tienen que reflexionar mucho. Y es ahí donde yo creo que de verdad hay que estudiar las músicas como andamios para crear, como puentes para la creación. Porque claro, si nos quedamos con eso, con que salen dragones, pues salen dragones con esta música, con la otra, con la de más allá. Entonces parece como que, si lo analizamos en esos términos, parecería como que la música no tiene esa potencialidad, ¿no? Ese potencial. Y sin embargo, pues para que veáis, porque simplemente os vale un paro, para que veáis un poco qué concreción tiene esto. Al final es bonito también ver, bueno, pero los niños al final qué historia han contado a partir de ese microrelato. Pues después de hacer todo esto, los niños contaron esto. Y dice, pues, para eso, eras una vez una niña Sofía que tenía el pelo largo de color dorado, oro, que tenía la nariz, la boca y las orejas. A ver, esto es un proceso colectivo, porque yo lo que incorporé, yo transcribí y puse la historia, y lo compartí con Eva, la maestra, con Eva Diago y con Eva García. Tú lo viste porque te lo pasé. Entonces, yo lo único que hice fue hacer un texto polifónico, porque los niños iban contando cosas, iban añadiendo cosas a esto. Entonces, yo lo único que hice fue añadir las cosas que los niños iban diciendo. Yo no añadí nada, prácticamente ninguna Ni el orden tampoco. No, porque la maestra empezó con ellos, bueno, y entonces, ¿cómo empieza? Entonces, Sofía sale, ¿no? Y como hacen las maestras, sí, sale y hace no sé qué. Entonces, todo esto que yo voy poniendo era ir acumulando lo que los niños iban diciendo. Y la historia a mí me parece bonita también por eso. Entonces dices, joder, eras una vez una niña, que tenía pelo largo de color dorado oro, que tenía la nariz, la boca y las orejas medianas, que era muy guapa, preciosísima, y que siempre estaba feliz, nunca se enfadaba. Ella era de Rumanía. ¿Por qué Rumanía? Porque hay un niño que es rumano. Ella vivía dentro de su habitación, y un día de repente comenzaron a caer las piezas de su mundo. Pero ella se puso triste
No, se puso muy feliz, porque dijo, vamos, ya puedo salir de meditación y puedo ver muchísimas cosas. Eso ya tiene sentido, porque al final ahí hay sentidos educativos de lo que se va trabajando con ellos. Y entonces decidió bajar y salir por las escalerillas que tenía la habitación y comenzó a caminar y caminar, cuando de repente vio a lo lejos un castillo enorme y decidió entrar en él. Claro, los castillos que salen enseguida, vamos, tampoco que tal, el castillo, vamos, te lo meten sí o sí. Dice, en el castillo había caballos y caballeros, y aquí como vas viendo un poco la producción real, ¿no? Material de lo de los ambientes musicales, ¿no? Porque rápidamente, claro, empezaban a aparecer todo este tipo de historias. Príncipes, princesas, todos ellos vigilaban el castillo con lanzas, espadas, escudos y armaduras. De repente el castillo siguió un tremendo ruido, ¡pum! Era un dragón enorme, de color verde, era gigante, se llamaba Desdentado, tenía alas para volar y huir de la lava. Resulta que este dragón merodeaba por el castillo, no era malo, como a veces hemos oído contar, sino bueno, pues llevaba a los caballos a beber agua en el río, también a coger peces para poder comer. De donde venían contaban que siempre ayudaba a los animales de huir de las cenizas del volcán. Nuestro dragón servía de medio de transporte cuando la gente que habitaba en el castillo tenía que ir a sitios muy lejanos. Yo eso, cuando trabajé con Eva, me planteé, bueno, ahí tienes una tira cómica, un palco, una primera viñeta, y le puse ideas para viñetas, Sofía, Rumanía, habitación, piezas de su mundo, escalerías, castillo. Pues ella cogió y dijo, bueno, voy a intentar con los niños por grupos que vayan dibujando y que vayan. Entonces lo que decía, es un proceso muy largo, muy lento, o sea, porque, claro, y bastante que nos mandó a la mierda, la maestra, algunas veces, porque, aunque es bonito, para ellas también es un proceso como, que aunque están acostumbradas en el día a día, claro, cuando ya lo medias con más tiempo, pues bueno, entonces, pues bueno, las intenté para que veáis un poco pues, qué concreción tenía, entonces aparecieron, porque sobre todo la historia era así, ¿no? Se pasaba del castillo, en el castillo había una historia, después Sofía va con Desdentado y no sé qué, se van van a un lago de no sé qué, en el que hay sirenas, no sé qué, tal, van conectando historias de además que tienen que ver con las músicas. Después, por supuesto, van a una cueva, acaban en tierra y acaban en una cueva donde hay una bruja, evidentemente, y hay una, bueno, pero se monta una historia, o sea, yo la puedo si la leéis entera, es muy graciosa la historia, muy polifónica. A mí me gustaría saber si en Brasil, en Colombia o en Chile, si los niños contarían este tipo de historias. Contaría las historias, pero seguramente los personajes serían otros, o sea, la reincorporación pues sería otros compañeros distintos. Es relacionado con el contexto, acá hay muchos castillos, entonces ellos están acostumbrados a ver castillos. Bueno, es un castillo o bueno, o lo ven, no sé, en las películas, en los cuentos, y lo ven normal allá. No hay muchos castillos, quizás nunca han visto un castillo, en los cuentos que leen son diferentes, entonces todo sería relacionado a lo que ellos conocen, a lo que han visto, y así sería lo que empezaría, pero sería diferente, me imagino. La corporalidad sería la Sí, escucha sería la diferente. corporalidad. La música Ellos están acostumbrados a bailar con Eso cualquier sonido que escuchan y se mueven y todo eso. Es un estudio interesante para hacer. Pero eso pasa, por ejemplo, yo trabajé 2 años en un jardín infantil de chicos de 5 años para abajo, en el barrio más peligroso de Iquique. Ese jardín estaba situado ahí. Y curiosamente, los chicos vivían en casas que vivían 15, 20 personas en situaciones de vulnerabilidad brutal, en donde quizás nunca habían, no sé, visto un castillo y te contaban esos cuentos. Y lo peor de todo es que esos cuentos eran contados por las tías del grupo, o sea, del curso, del colegio, del jardín infantil. Las tías me refiero a las profesoras de infantil. Es que se les dice tías y tíos. Y bueno, nosotros trabajamos ahí en un tema de construir cuentos con la comunidad, con temáticas y personajes y situaciones que tuviesen que ver con la realidad de los chicos, porque efectivamente los niños decían, bueno, a mí me cuenta mi tía del jardín, me cuenta un cuento de que hay un dragón en un castillo, y yo llego a mi casa, porque vive la princesa sola en el castillo, y yo llego a mi casa y en mi casa habían 20 personas. Entonces igual era algo súper extraño, más encima sobre todo porque en ese sector está mucha multiculturalidad, muchos pueblos originarios, entonces la princesa rubia, pelo largo y Rapunzel, y yo tengo el pelo cortado a lo Cani, que es así con un pelo parado aquí, o sea, ¿dónde está? ¿Cuál es la diferencia? Entonces igual, o sea, por lo menos te digo, allá se cuentan esos cuentos. Esa es una construcción cultural también, o sea, se ven estas historias a los niños y es lo que ellos van a contar, lo que escuchan, lo que saben, y es una reproducción, va reproduciendo. Y
¿Por qué? Porque el signo es construido culturalmente en una realidad y se va a hablar de esta realidad. Creo que, por ejemplo, esta experiencia sirve, lo de las músicas está muy bien, a mí me encantó todo, lo de las músicas está muy bien. Yo, por ejemplo, cuando trabajo como profesora de lengua española, trabajo la cuestión de las canciones con mis alumnos y, por ejemplo, cuando trabajo una canción de España que hay símbolos, ellos no saben muy bien interpretar, o sea, tiene un choque cultural y porque no comprenden, no es la misma realidad. Por ejemplo, una vez que trabajaba esta canción que habla de Marbella, ¿no? Entonces, para explicar a los niños cómo era este escenario de cenar en Marbella, de pasar las vacaciones en Marbella, que eso es otra cosa totalmente diferente para explicar a los... Y eso estoy hablando de adultos, en la universidad, de futuros profesores de lengua española. Imagina entonces para los niños, para los pequeños, ¿no? La importancia que tiene esta educación musical ya desde pequeño, introducir esto. Y también esa cuestión de la multiculturalidad, yo creo que como el tema central era eso de ciudadanía, yo creo que lo que estaba buscando la profesora era esta cuestión de que ellos estuvieran más abiertos, con una percepción de más tolerancia, porque me parece que la clausura era, por ejemplo, la cuestión de la diversidad lingüística también, que había eso. Y entonces creo que en ese sentido que la música se puede aprovechar mucho y alcanza mucho también en la educación. Y en cuanto a la cuestión de eso, de los símbolos, está claro. Por ejemplo, los niños a veces no se ven identificados, no se va a identificar. O sea, le cuento una historia, venden esa historia, pero no se identifica con ella. Reproducen porque las tías o las profesoras les piden así, pero no se identifican. Y ese es un problema grave por eso, porque la educación es un choque, no es la realidad. Pero más que todo mi comentario iba justamente a responder eso, o sea, efectivamente no siempre sucede lo que pasa en Colombia. O sea, los chicos sí te reproducen ese cuento y lo que yo creo que está descontextualizado y genera un choque con la realidad. O sea, mi realidad es que vivo en una casa con 20 personas cuando en el jardín me cuentan que hay una tía viviendo sola en un jardín, en un castillo. Sí, un castillo con una habitación grande y no sé cuánto. Pero es que aparte de los cuentos, está también el mundo de los dibujos animados, que es más multicultural. Sí, que es más eso. Que hoy día yo pienso que todos los niños terminan viendo los mismos dibujos animados, porque son casi todos o de la cultura japonesa oriental o de la cultura americana, Walt Disney, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay una serie de imágenes que da igual del país que sea, que esos niños terminan viendo esos dibujos animados, y yo creo que eso incluso tiene más impacto que el propio cuento, porque la imagen movida parece como que puede captar más que algo que les lean, que además el cuento no siempre hace de todo el mundo. Hombre, en términos educativos es interesante, por ejemplo, que cuando introducen la historia, muchas veces hablamos de una historia narrativa, ¿no? Pero, como decía Alicia, yo creo que hubiera sido bonito una historia corporal musical, ¿no? En ese sentido, es decir, en el proceso de lo que se va creando, creo con los niños en la relación con la sonoridad, que es una parte de lo que, bueno, nosotros evidentemente que intentamos hacer, pero sí que voy a intentar interesante mantener, porque claro, si no al final la producción de la historia, al final, si tiene un componente muy narrativo, pues claro, el peso, es lo que decía antes, yo creo que el peso de lo cultural es tan fuerte, lo mediático, que evidentemente hay como unas convenciones sociales, mediáticas, etcétera, que están ahí, que ellos lo vuelcan, aunque hayan experimentado con la música, también quiero decir, pero bueno, eso a mí sí me parece interesante, es decir, que como al final el poder utilizar pues, el lenguaje musical, por decirlo así de una manera, pues como instrumento regulador de la acción a veces también, ¿no? E incluso en algunos momentos es muy vivos, que además es interesante, ¿no? Es decir, a veces, por lo menos no como puro ruido, no como puro acompañamiento, incluso en algunos casos que pueda llevar a una posición contrahegemónica, entre comillas, en la que tirante puedas ir a construir historias que no tengan ese peso siempre de lo social o de cultural tan fuerte, ¿no? Eso es una tarea mucho más compleja, porque claro, el transformar... de lo verbal. Es que el problema es eso, porque aquí estamos hablando de que al final hace una verbalización, no una corporalización, que la corporalización o la escucha tal,
tú puedes analizar, ellos pueden pensar, pero su verbalización, al final, ese cruce de lo que acolcha esa verbalización es lo del peso de lo mediático. En este caso de los niños es verdad. Pero tampoco exactamente así, porque tú vas viendo cómo construye la historia y hay niños, hay cosas que ya no responden a la linealidad del peso mediático, que ya juegan más, ¿no?, a hacer esta especie de parodia. A mí eso también me parece interesante, incluso dentro de lo que podemos pensar que los niños hacen una convención, más o menos, ¿no?, cultural. Bueno, después no es tanto, ¿no? Es decir, los niños también van jugando ese juego un poco de contracultural en algunas cosas, pero aún así, joder, yo sigo pensando que cuesta mucho utilizar el lenguaje musical como regulador de ciertas acciones, porque a mí al final, decía Alicia alguna vez, y con Eva hablando, pues joder, la dificultad de utilizar la música como instrumento de creación tal cual, ¿no? O por lo menos en lo que yo entiendo respecto a la producción de narrativas, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo utilizar yo la música no como acompañamiento, sino como instrumento que produzca narrativas? Es verdad que no se desvincula de lo verbal, que no se desvincula de otro tipo de lenguajes, pero finalmente que ellos puedan entender que ese espacio... Ya tenía antes, por ejemplo, digamos, unas categorías previas o algo que imaginaba, por ejemplo, que podía aparecer estos indicadores, por ejemplo. Me refiero en el caso de, por ejemplo, hacer como una presesión con los niños en que sería una historia contada, una historia en que tú estás leyendo la historia, o sea, la profesora leyendo la historia que aparece, o sea, reproduce el escenario, las sensaciones, la profesora así, ¡pum!, por ejemplo. Y luego una otra sesión en que aplicaba la música. Bueno, claro, hubieras podido jugar con ese tipo de experimentaciones, claro. Por ejemplo. Lo que pasa es que privilegias mucho la parte educativa. Hacer una asociación entre la representación simbólica de lo que se escucha, porque el lenguaje es ese, es una representación simbólica, con la representación simbólica de las canciones también. Ahí sí que se podía hacer un análisis comparativo. Sí, la influencia de la música, porque ahí sería sin cuestión, por ejemplo, bueno, yo creo que como se portaron de esta manera, luego lo que hicieron fue expresar sus emociones, sus sentimientos de esta manera. Y sería igual, por ejemplo, la profesora leyendo una historia en el mismo sentido. Claro, es que eso hubiera sido muy interesante de poder experimentarlo así. Lo que pasa es que aquí se impone la lógica educativa. La lógica educativa es que basta pedirle a ella también, a Eva la maestra, los tiempos y demás, pues ella entendía bien la jugada por donde iba, porque tú le explicas que debemos hacer esto, vamos a hacerlo así, genial. Pero es verdad que finalmente tienes los tiempos que eran, es decir, que no... Hombre, yo creo que si Eva la otra hubiera seguido después, claro, pues las situaciones personales que tiene la gente cuando estás haciendo esto. Yo creo que lo que dices tú, pues hubiera sido interesante, de jugar esos juegos de ir cambiando, ¿no? Juego con la música, juego con la historia, voy transformando. Quizá nosotros es verdad que en un momento se impuso mucho la lógica también educativa, o sea, de ver el proceso un poco de transmedia en general. Cuando lo pensamos al principio de toda esta historia, se pensó mucho en términos transmedias. Bueno, yo al final voy a montar una movida con los niños en las que van a ir pasando, utilizando diferentes medios para ir construyendo la historia y tal. Y empiezas así. Cuando empiezas a ver el proceso, joder, vas viendo emergencias de cosas, pero claro, con los maestros además hay que ser muy prudente. Yo es la experiencia que tengo, que decir, te dejan, entre comillas, te dejan el aula, estás participando ahí con sus tiempos, con procesos, con tal, y hay que tener cuidado a veces, porque si no después además es una profesora que tenía alumnos de prácticas, que tenía, es que si no acabas, bueno, acaban... Sí, por decirlo... Sí. Pero eso que dices es interesante, bueno, así no lo hicimos, esa es la realidad. Aquí no sé, pero por ejemplo en Brasil nosotros tenemos las escuelas que son los institutos de la universidad. Y en esos institutos pues son como los laboratorios de las investigaciones de la universidad. Entonces ahí está todo direccionado para los profesores cuando diseñan los proyectos, pues o sea, la enseñanza va paralela a las prácticas investigativas. Y por ejemplo los alumnos... Aquí lo hubo. Cuando se hizo la escuela normal, las anejas tenían ese sentido, esa realidad. Pero en Chile se prohibieron. Eso, por ejemplo, se podía hacer. Aquí lo tuvimos, Que
investigar con... También te voy a decir que finalmente prefiero mucho los contextos reales. Este es un contexto de una escuela pública que tiene este ritmo, que tiene, y sobre todo para nuestro alumnado en general, si Alicia trabajara en Valencia con el tema de música, o yo con el tema de didáctica general, y trabajara con... Este es el espacio que hay, estos son los horarios que hay, estos son los tiempos que hay, y con esto tenemos que jugar. No con, entre comillas, como el ideal de algo que no existe, ¿no? Y a mí también eso me parece importante, porque nuestro alumnado finalmente, cuando hace producciones, diseños, didácticos, programaciones, propuestas, una de las cosas que a veces se cae más es el poco principio de realidad que tienen respecto a horarios, tiempos, o sea, decir, pero tú esto que quieres hacer, ¿has pensado en términos de horario? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tal? ¿Es posible hacer esto en este tiempo? Y yo creo que para... Bueno, a mí me parece que es mucho más avanzado. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros llevamos nuestros alumnos para las prácticas, pues llevamos las primeras sesiones, pues llevamos al colegio este, que sería el colegio modelo. Y los alumnos están en un número de 30, 35, todos muy bien, con una postura y tal, y ellos encantados. Luego la siguiente, pues llevamos a las otras escuelas normales, y entonces ves 50 alumnos, 55, y ellos no pueden dar sus prácticas. Entonces, pues también les parece choque para que vean y decir, mira, esta es la realidad que van a encontrar. Y es un choque muy grande y realmente cambia totalmente, no es la misma cosa. O la escuela rural que no tiene los medios que tiene. Sí, eso. Esta es semi-urbana, porque, bueno, semi-urbana, aquí 10-20 baños, está a pocos kilómetros de Palencia, pero vamos, es una población ya, ¿cuánta población tiene 20 baños ahora? ¿15.000? No creo que llegue. 10.000. Bueno, pero es una cultura Pero urbana. son poquitos niños. Pero son poquitos Tener niños, tren, 13 niños, yo creo, 13 creo que eran, 13, 14, sí. tienes discotecas. Sí, claro. Pero rural. Poder puedes hacer cosas, o sea, no es un problema de que no puedas hacer cosas en un aula de 13 niños. Claro que sí. Que es donde van los maestros, ¿no? Pues hay muchas. Otra cosa es que, bueno, pues te adaptas a un sistema que es el sistema de la escuela pública, que además no es homogénea, que tiene sus diversidades en función de los espacios, los sitios, no sé. A veces lo hablamos, la continuidad de esto es difícil porque, claro, la continuidad de este proyecto pues no pasa tanto por Eva la maestra, que ya pues está con sus historias, sino que, bueno, nosotros fuéramos capaces de meter el tema de transmedia en la infancia, que por cierto, a nivel social y comunicativo sí está en los museos, o sea, si tú metes transmedia en infancia, ves que cada vez hay más cosas respecto a la infancia en términos de transmedia. Pero en términos de la escuela, pues el incorporar esto, bueno, incluso solo el tema de condición musical corporizada, es decir, hay determinadas cosas que en la escuela incluso infantil, pues, a nivel general, en la escuela infantil, pues sería complejo de hacer y a veces yo creo que ayudaría a construir proyectos, a manejar determinados proyectos, sobre todo una pensar que los proyectos que tanto se dice en el tema a veces de infantil, con los proyectos de trabajo, yo creo que son propuestas que ayudarían mucho desde el campo de lo musical, corporal, no sé qué, para establecer relaciones con el tema de, por ejemplo, del área de comunicación, lenguaje, conocimiento del medio, porque al final yo creo que a veces lo ves como, yo creo que ellos los ven un poco como compartimentos un poco estancos, ¿no? Por lo menos la parte de música... La parte de música tiene un problema importante. No es lo eso. No, pero a ver. Hay un problema que es que si en algún centro entra el maestro especialista, entonces ya en el aula es como que la música ya no nos ocupamos. Sí. Y luego, claro, bueno, hay una investigación muy interesante de Leora Bresler que habla de cómo se sienten los maestros de infantil con respecto a la música, ¿no? Parece que los maestros de infantil creen que tienen que tener unas capacidades musicales para leer partituras súper complejas, tener una voz impecable, y si no llegan a ese nivel, no hacen música. Entonces, claro, ese es el problema, que hay muchos maestros que no hacen música en infantil. Entonces, si no hay especialista, ya no hay nada de música. Entonces, bueno, pues al menos en la parte que me toca a mí de formar a maestros en la Facultad de Educación de Palencia, pues un poco la idea es desdramatizar un poco esa sensación de no llegar y hacer música, se puede hacer música de muchas formas. Y hay toda una parte importantísima del currículum de infantil que tiene que ver con explorar la sonoridad de los cuerpos,
que no se está desarrollando suficientemente desde mi punto de vista y que sí contemplan pedagogías como por ejemplo Reggio Emilia y otras tantas, ¿no? Donde sí que se explora mucho con proyectos donde a lo mejor los niños van al jardín, cogen hierbas aromáticas y con eso hacen una composición plástica, le ponen un sonido a eso, crean una composición sonora con eso, etc. O sea, y toda esa parte de creación no se está desarrollando, pero claro, hablábamos antes de niños sentados en mesas que no molestan, pues imagínate a 25 niños tocando todos los cacharros que hay por el aula, pues eso a muchos maestros les produce... Pero en Reggio Emilia, que yo he conocido la experiencia, estaba aquí, el centro de interés es el otro, no son las matemáticas, no sé, diríamos que eso fluye hacia allí, pero no, aquí es al revés, aquí no solamente en infantil, en primaria, que allí, yo estaba observando clases allí donde se tiran casi 2 horas o 2 horas y media jugando en un parque, y cada día. Y bueno, yo si hubiera un inspector aquí diría, ¿qué es esto? Pero claro, hay una neurofisióloga tomando notas, hay 2 o 3 profesoras generando propuestas, hay un material por todos lados, que claro, ese es el centro de interés, no lo otro. Aquí es al revés. El centro de interés es la cartilla, el escribir, el leer, y los niños van a llegar ahí o más. A mí me ha explicado una profesora, una maestra, que hay un centro aquí, no me acuerdo cómo se llama el centro, en la carretera de Renero, que me explicaba que si el inspector llegaba y decía, ¿cómo estos niños cómo avanzan? Si saben contar hasta 50, nosotros yo creo que dentro de poco tiempo van a saber contar hasta 200 o hasta 1000 porque ese no es el objetivo. Porque van a trabajar esas competencias para llegar a contar así. Aquí no, aquí se focaliza que cuenten hasta 50. Y además como que eso es, si no consiguen eso parece que genera la tensión a padres, hijos y demás familias. Pero, pues nada, muchas gracias. Hasta aquí, que siempre decimos que acaba a las 7. Esperemos que os haya interesado y que realmente dentro de un mes seguiríamos con estos seminarios y sería Valle Flores, Lucas, que trabajaría en temas de psicología positiva, que sería la siguiente actividad. Vale, nosotros invitamos a que sigan participando un poco. Eso en marzo. Eso sería en marzo, 13 de marzo. 13 de marzo. Vale.